En las faldas del Parque Nacional Amboró, el proyecto Arbolivia, junto a sus socios agricultores, trabajan en plantaciones agroforestales. Esta es una de las últimas cosechas de café Arbolivia de este año. A diferencia de las otras cosechas, que ya empezaron en abril, ahora en agosto se sacan todos los frutos de café, y ya no solamente los maduros, como en anteriores cosechas. Esto se llama cosecha de saneamiento. Al hacer una cosecha completa, de fruto sano, maduro, pero también fruto dañado o fruto que todavía no está madura, se evita plagas y enfermedades en el cafetal. Las plantas de café son parte de un sistema agroforestal, que implica una combinación de árboles maderables, y debajo de los árboles, cultivos en una misma superficie de tierra, donde en este caso los maderables y el cultivo de café se benefician entre ellos. Durante la época de invierno, el tiempo es seco, y es durante este periodo del año en el cual los árboles están parcialmente defoliados, y también es la época en que la planta de café empieza a florecer. Por la buena entrada de luz al cultivo de café, durante esta época, se optimiza la floración y el cuajado del café. Pasando la época de invierno, los árboles vuelven a estar más foliados, creando sombra al café, que hace que los frutos de café maduren lentamente. Esto resulta en un café de excelente calidad. La caída de las hojas de los árboles en invierno sirve además como abono. Para producir bien es necesario fertilizar el café. Son justo estos árboles que tienen la capacidad de fijar nitrógeno que proveen la planta de café con el abono necesario. Aunque el principal objetivo de esta cosecha es el saneamiento, buena parte de este café tiene la calidad para su venta. Para separar frutos de mala calidad, se ponen los frutos en agua. El café que no sirve llegará a flotar y el otro se hunde a la superficie de la fuente. El café que flota se bota. El otro café va a la máquina despulpadora para sacarle la cáscara. El café despulpado va a un recipiente donde queda a fermentar 4 horas. Acá, nuevamente se selecciona el mejor grano para llevar a las mesas secadoras. Cuando el café se ha secado suficiente, el técnico de Sisirec Bolivia viene a controlar la calidad y humedad, y si cumple con los criterios de café seco, llamado café pergamino. Ahí puede ser embolsado para luego ser transportado a la planta procesadora en La Paz, donde hacen el descascarriado y donde pasa por un proceso de selección por tamaño y nuevamente por calidad y humedad, antes que este se empaquete, como café agroforestal, para la venta en Bolivia y la exportación. La combinación de árboles y el cultivo de café hace que el resultado del producto sea de alta calidad y que tu taza de café sea amigable con el medio ambiente. Además, los sistemas agroforestales ayudan a frenar la deforestación en las zonas de producción, por ser una alternativa a la agricultura de tala y quema, una de las principales causas de la deforestación en la zona, generando mucha presión a los parques nacionales.
De esta forma, los sistemas agroforestales y otras actividades de reforestación que ejecuta Arbolibia en la zona ayudan a la preservación de nuestros bosques y a su vez genera ingresos para el vivir bien de los productores. Café Arbolibia, café de producción agroforestal. CICIREC, Sistema de Circulación Ecológica.